Oye, lee y siembra la palabra del Señor. En el libro de Éxodo, el capítulo 14. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 14. Esta ley se asocia a la Pascua en razón de la 10ª plaga que abatió a los primogénitos de Egipto, pero no afectó a los primogénitos de Israel. Esta ley se cita en Lucas 2:23, también en Éxodo 22:29 al 30 y 34:19 al 20 y Números 3:13. Avid. Para poder entender mejor esto, leamos Éxodo 12:2. Este precepto, entendido al pie de la letra, dio origen al uso de las filaterías, es decir, de 2 correas que sujetan una cajita con textos de la ley mosaica y que se fijan en el brazo izquierdo y en la frente. Todavía hoy los usan los judíos ortodoxos. El asno era considerado un animal impuro porque no es rumiante ni tiene las pezuñas partidas. Levítico 11:3. Por lo tanto, no se puede ofrecer un sacrificio y si no se lo sustituía por otro, según Éxodo 34:20, había que matarlo sin derramar su sangre. Podemos ver en Génesis 21:32 al 34. El camino que más tarde se llamó de los Filisteos bordeaba el mar Mediterráneo, es decir, todavía el más directo entre Egipto y Palestina. Estaba protegido por una cadena de guarnición de que aún quedan algunas ruinas. Si los israelitas al salir de Egipto hubieran seguido dicha ruta, habrían tenido que enfrentarse con esas guarniciones. Entonces, el Mar Rojo, Yom Fu, literalmente Mar de los Juncos, en la Biblia se da este nombre a cada uno de los brazos de mar que se extienden a ambos lados de la península del Sinaí, llamado hoy Golfo de Suez y Golfo de Acaba. Primera de Reyes 9:26 nos habla de esto. Pero este nombre se aplicaba también a los pantanos y lagos que se extendían por la zona que hoy ocupa el canal de Suez, entre el Golfo y el mar Mediterráneo. Como un ejército, al referirse al pueblo de Israel al salir de Egipto. Traducido esto, es una poco segura, un término hebreo cuya raíz podría ser la misma que la del número 5. Por eso, algunos traducen en 5 guarniciones o secciones: vanguardia, cuerpo principal, a la derecha, a la izquierda y retaguardia. Como un ejército en orden de batalla, salieron los israelitas de este pueblo egipcio. Debemos recordar que Moisés tenía una gran formación militar, era uno de los militares egipcios que nunca perdió una batalla, porque Moisés, como todos sabemos, fue prohijado por la hija de Faraón. Esto le ayudó mucho a poder organizar el ejército israelita. Nosotros podemos leer en Éxodo 13:19 y
Génesis 50:25, Josué 24:32. También Éxodo 40:34 al 38 y en número 9:15 al 23. Vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor, pero nosotros estamos viendo cómo el Dios Todopoderoso, al cumplir su promesa que le hizo a Abraham de liberar a su descendiente del yugo del opresor esclavista, y en este caso de Egipto, tenemos que dar gracias al Señor porque todavía Él nos sigue librando de muchos yugos opresores. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, esto lo podemos leer en el libro de Éxodo, el capítulo 14. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, que pongan sus campamentos enfrente de este lugar, junto al mar. Así el faraón pensará. Los israelitas no saben dónde ir. Andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron, pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejen de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto que llevaban cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar junto a Pi-Hahirot y frente al Baal-Zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que Faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavo de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés le contestó, no tengan miedo, pónganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante y tú levanta tu bastón
bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y lo persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En ese momento, el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y la otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y la nube que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar, para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. Moisés extendió su brazo sobre el mar y, al amanecer, el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo Moisés. Aleluya, gloria a Dios. El texto hebreo de este versículo no es completamente claro y las versiones antiguas lo traducen de diferente manera. Existen varias historias relativas al sitio exacto por donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Entre los lugares expuestos se ha señalado puntos distintos entre sí, como la región de los islotes, bajo del lago Sirbonis, actualmente lago Boldouel, en la costa del mar
Mediterráneo y algún lugar del Mar Rojo, probablemente dicho al sur de la actual ciudad de Suez. A la luz de los datos bíblicos, lo más que puede asegurarse es que el paso ocurrió en algún punto entre el Golfo de Suez y el Mediterráneo. A la madrugada, literalmente en la vigilia de la mañana, es decir, en la última de las tres partes en que se dividía la noche entre las 2 y las 6 horas. El milagro del mar ha dejado una huella indeleble en la memoria de Israel y ha alimentado su fe a lo largo de toda la historia. Podemos leer Deuteronomio 6, 21 al 23 y 26, 8, y Josué 24, 6, 7 y primera de Samuel 12, 6. El libro de Isaías también habla de la liberación de los cautivos en Babilonia como en un nuevo éxodo. Isaías 43, 16, 21. Hemos leído la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 15.